En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los instrumentos financieros o títulos valores denominados CDTs. El CDT es un título valor o instrumento financiero que emite una entidad financiera a un cliente que desea invertir sus recursos con el fin de obtener, luego de un tiempo acordado, el total de su inversión más algunos intereses producto de la rentabilidad que ofrecen las entidades financieras al administrar estos recursos. Las principales características de los CDTs son: puede ser negociable o endosado, es decir, en determinada circunstancia el poseedor puede entregarlo como forma de pago o puede cederlo a otro tercero. Como mínimo debe existir un plazo de 30 días desde su emisión hasta el vencimiento, pero los plazos son variables. Pueden existir CDTs desde 30 días, 60 días, 120 días, 180, 360 días. Esto pues lo acuerda la entidad financiera con el inversionista. Por lo general los intereses se entregan al vencimiento del plazo acordado. Los CDTs pueden renovarse automáticamente. Es decir, si un poseedor tiene un CDT con fecha de vencimiento del 30 de diciembre y este no manifiesta a esa fecha que quiere retirar la inversión que tiene con el banco al siguiente día puede renovar de nuevo el CDT y las condiciones de nuevo se pactan como si hubiese sido la primera vez que negocia. Es decir, el CDT se renueva a otros 30 días y el poseedor tiene la posibilidad de esos recursos únicamente hasta los 30 días siguientes. Los rendimientos del CDT son superiores a los de una cuenta de ahorro. Permiten a las entidades financieras administrar recursos que representan para ellos efectivo que puede ser utilizado en cualquier momento, mientras que para el inversionista existe una restricción para poderlos utilizar. Las ventajas para el inversionista son que el inversionista puede tener la tranquilidad de que al momento del vencimiento el rendimiento de la inversión se calculará por la tasa de interés acordada y esta no tendrá una variación sin importar que a la fecha del vencimiento existan otro tipo de tasas para el mismo valor nominal de los CDTs que se puedan adquirir en esa misma fecha. Es decir, que independientemente de que en el mercado existan otro tipo de tasa de interés pagado sobre el mismo valor nominal en un CDT, el banco respetará la tasa inicial con la que fue pactado el CDT. Y la desventaja para el inversionista es que el inversionista se limita a que el dinero solo lo puede utilizar a la fecha del vencimiento y no cuando él lo desee. A modo de ejemplo, vamos a suponer que el 25 de mayo del 2018 se desea vender un CDT que está en poder de un particular a otro tercero que desea comprarlo o que desea adquirirlo para cancelar una obligación del primer inversionista. Esta es la información del instrumento financiero. El valor nominal del CDT es de 25 millones de pesos. La fecha de emisión es del 6 de mayo de 2018. Es decir, esta es la fecha en la cual se constituyó el CDT con la entidad financiera. La fecha de venta representa la fecha de compra del segundo inversionista al primer inversionista, que es el que posee el título valor. Y la fecha de vencimiento es del 6 de agosto de 2018. Por tanto, debemos deducir que el plazo que se estipuló para el CDT es de 90 días. Estos son los días que fueron calculados como un año comercial, basados en que un año posee 360 días y los meses poseen 30 días. Debemos recordar esto porque existe una circular externa, la circular externa número 8 de 1995, emitida por el Banco de la República,
en donde se estipula que los cálculos sobre base 360 o 365, es decir, el periodo con el cual se deben calcular los intereses en cada instrumento financiero, se determina porque, en efecto, mientras en el mercado se negocia tasas calculadas sobre un año comercial, 360 días por cada año y 30 días por cada mes. Esto porque cuando se habla de en el mercado se negocia con tasas calculadas sobre un año comercial, hace referencia a aquellas entidades que captan el dinero del público para que los administren y esto les entregue una rentabilidad en un tiempo estipulado, pero que no negocian en la bolsa de valores. Por el contrario, los instrumentos que se negocian en la bolsa de valores deben ser valorados bajo una base de 365 días. Esto para el caso de las acciones, para el caso de los forward, que son instrumentos que se negocian en la bolsa. Continuando con nuestro ejercicio, vamos a suponer que el banco acordó este CDT con una tasa del 9.3% nominal anual y que el inversionista número 2, es decir, quien desea comprar el título valor, espera o tiene una expectativa del 7.5% efectivo anual. Cuando uno desarrolla un caso de estos, es importante preguntarse cuál es la base del cálculo de los intereses, si es comercial o si es calendario. Esto ya lo aclaramos hace un momento. Hablamos acerca del concepto de la circular número 8 del Banco de la República. Debemos preguntarnos también cuál es el valor del título a la fecha de la Constitución. Es importante aclarar que aquí radica mucho la importancia de las normas internacionales de información financiera, puesto que nos pide esta norma que debemos calcular los instrumentos financieros bajo la tasa de interés efectivo anual y debemos hacerlo a valor presente, es decir, a la fecha en la que queremos valorar ese título valor para poderlo ingresar a la contabilidad y hacer su reconocimiento inicial o también su reconocimiento posterior dependiendo de la situación que se dé. Por último, debemos responder cuál es la rentabilidad real del instrumento financiero para el segundo inversionista, puesto que esta tasa facial representa una expectativa, pero no es una expectativa real, como lo vamos a ver más adelante, y pues presenta una diferencia porque la compra se realiza unos días después de la fecha de emisión del título, el 25 de mayo específicamente, más o menos unos 19 días después de la emisión. El primer paso que debemos realizar es calcular los días al vencimiento. Un error típico de las personas que realizan esta diferencia de días al vencimiento es no tener en cuenta que esto opera igual que una resta. Debemos tomar la fecha de emisión y restarle la fecha de venta. Pero hay muchas personas que tienen en cuenta que la fecha de la emisión se realizó el 6 de agosto del año 2018. Pero no tienen en cuenta que en los días yo no puedo restar, a 6 días no le puedo restar 25 días, porque me daría un resultado negativo. Entonces lo que debemos hacer es un pequeño ajuste. Trasladar un mes a las unidades de los días y restarlo de los meses. Con esto ya va a ser operable. La fecha de emisión quedaría con 36 días menos la fecha de venta, serían 11 días. Y el resultado de los meses serían 2 meses. 2 meses que representan días calendarios de 30 serían 60. Y los 11 días serían 71 días. Esos serían los días al vencimiento. O podemos hacer otro procedimiento mucho más fácil,
y es utilizar la fórmula días 360 de Excel. Tomamos como fecha inicial la fecha de venta y como fecha final la fecha de vencimiento, y nos dará el mismo resultado. El siguiente paso que debemos realizar es convertir la tasa anual vencida. Recordemos que la tasa anual vencida es de la tasa de descuento a una tasa de efectiva anual. Vale la pena resaltar que no es lo mismo tomar una tasa anual y dividirla en la modalidad de pago de la tasa que tomar una tasa efectiva y dividirla en la modalidad de pago de la tasa. Porque está bien realizarlo con la tasa anual, porque obtendremos el mismo resultado que si utilizáramos una fórmula matemática. Pero no es lo mismo tomar una tasa efectiva anual y dividirla en la modalidad de pago, porque no nos daría el mismo resultado. Y esto porque debemos tener en cuenta que una tasa efectiva es el resultado del interés compuesto de una tasa nominal. Es decir, si nosotros tomamos la tasa nominal y calculamos los intereses, debemos sumar esa tasa nominal en el siguiente periodo de pago para que forme parte del cálculo de los siguientes intereses. Por eso no es igual. La tasa efectiva no se divide nunca porque es el resultado de una multiplicación periódica automática de la tasa nominal. La tasa nominal es la tasa periódica, la cual se expresa en forma diaria, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral. Por eso es importante no caer en estos errores. Si de pronto ustedes lo quieren realizar, existe una fórmula para convertir esa tasa anual vencida en una tasa efectiva. Y es la siguiente. Tasa de interés efectivo anual es igual a 1 más el producto de la división de la tasa anual vencida en la modalidad de pago o en la capitalización que tenga la tasa. Elevado a la n, que representa los periodos en el año según cómo se vaya a convertir la tasa, menos 1. Este resultado de la capitalización es el mismo resultado de n. Y como resultado tendremos que la tasa efectiva anual para la tasa nominal vencida del 0.093 es de 0.09629. El siguiente paso que debemos hacer si queremos trabajar bajo la tasa nominal trimestre vencido con la que debemos valorar el título valor es convertir esa tasa efectiva que ya calculamos aquí a una tasa nominal vencida, que es pagadera trimestralmente. Y la fórmula sería tasa nominal trimestre vencido es igual a 1 más tasa de interés efectivo anual elevado a la n menos 1. Y como resultado obtendremos que la tasa nominal trimestre vencido es 0.02325, que es el mismo resultado que obtendríamos si dividimos la tasa directamente, siendo una tasa nominal. El tercer paso consiste en hallar la rentabilidad del CDT a su vencimiento.
y esto lo logramos mediante la siguiente fórmula. Valor nominal del título por la tasa nominal trimestre vencida. El valor nominal del título, recordemos que era de 25 millones y la tasa trimestral vencida fue la que acabamos de calcular. Al multiplicar el valor nominal por la variable de la tasa trimestral vencida, obtendremos que la rentabilidad es de 581.250. Y para calcular el valor presente, que es lo que nos pide la NIF, debemos realizar la suma entre el valor nominal más la rentabilidad. Como resultado obtendríamos que a 25 de mayo del año 2018 el valor presente del título es de 25.582.250. Pero esta es la rentabilidad del primer inversionista. Recuerden que estamos trabajando sobre la tasa de interés que pactó el banco. Ahora debemos trabajarlo bajo la tasa de interés de expectativa del segundo inversionista. Y debemos utilizar la siguiente fórmula. Valor presente es igual a valor futuro multiplicado por 1 más i elevado a la n, donde el valor presente es el valor presente de la tasa de mercado, valor futuro es el valor que queremos hallar, 1 es una constante y n viene dado por la expresión días sobre la base. Valor presente de la tasa facial sería como resultado 25.218.968. Aquí ya existe una pequeña diferencia entre la expectativa del segundo inversionista versus el valor acordado del primer inversionista con la entidad financiera. Y esto se da porque existe una diferencia en días de la compra del título valor, que son aproximadamente unos 19 días. Al compararlo ya podemos establecer que el segundo inversionista a este punto del reconocimiento está perdiendo 362.281 pesos. Ahora debemos tener en cuenta que estos títulos valores tienen otros costos asociados, como por ejemplo el pago del gravamen a los movimientos financieros. El gravamen a los movimientos financieros representa un impuesto que se debe calcular a los títulos valores en las transacciones que generen un movimiento del efectivo. Al multiplicar el valor presente del título valor por el gravamen a los movimientos financieros, obtendremos que el gravamen corresponde a 100.875 pesos con 87 centavos. El valor del título hasta ese punto sería de 25.319.844. Pero también debemos tener en cuenta que debemos calcular la retención en la fuente por títulos de renta fija. El valor de la retención en la fuente se calcula al multiplicar la rentabilidad de ese título por el 4%. Obtendremos que la retención en la fuente es de 23.250. Este resultado debemos sumárselo al resultado anterior que obtuvimos al sumar el gravamen a los movimientos financieros. Porque recordemos que el comprador del título, el segundo comprador del título, debe asumir esos costos. Y este sería el valor final del título si un tercero quisiera hacer la recompra de ese título valor. 25.343.094.12. Ese sería el valor final del título a esa fecha, o valor presente del título a la fecha 25 de mayo del año 2018, por el concepto de recompra. Por último, debemos calcular la rentabilidad real del título. Para lograrlo, debemos utilizar la fórmula interés real es igual a valor futuro dividido valor presente elevado a la n.
donde IR es la rentabilidad real, valor futuro es el valor presente de la tasa de mercado, la que paga el banco, menos la retención en la fuente. Y valor presente es el valor presente de la tasa facial más el gravamen a los movimientos financieros. Aquí no tenemos en cuenta la retención en la fuente. N viene dado por la base sobre la cual se calculan los intereses del título sobre los días al vencimiento. Y una vez obtenemos los resultados de aplicar esta fórmula, obtendremos que la tasa de interés efectivo es del 4.86% de efectivo anual. Al comparar la tasa obtenida, la tasa de interés real obtenida, con la tasa facial o tasa de expectativa del inversionista número 2, podemos apreciar que el inversionista ya obtuvo una pérdida dentro de sus expectativas, puesto que no obtendrá al final del vencimiento del título una tasa del 7.5, sino del 4.86%, lo cual representa una pérdida del 2.63% dentro de las expectativas. Vale la pena aclarar que esta diferencia se presenta por los días que transcurren después de la emisión a la fecha de compra y por supuesto los sobrecostos que debe tener en cuenta el segundo inversionista, el gravamen a los movimientos financieros y la retención en la fuente. Y bien, con esto pues culminaríamos la forma en la que se deben medir los CDTs bajo normas internacionales de información financiera. Espero les sea muy útil